a María Paz Benítez Hernández, de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, ASPA, y bueno, realizó el máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión Pública y la ONG de la Universidad de Granada y es licenciada en Antropología Social y Cultural. Y el trabajo que nos presenta es la reflexión sobre la vida en el centro y el crudo bajo tierra, que es la cuestión Yasuni, ¿vale? En clave feminista. Así que gracias y cuando tú quieras. Agradecer a Pico y Aitana que nos dejen este espacio, ¿no? Donde nosotros podemos compartir pues, todos los procesos que tenemos al otro lado del charco, ¿no? En concreto, venimos a hablar del caso Yasuni ITT. Lo vamos a hacer en conjunto con una compañera del colectivo de Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo. Entonces yo desde ASPA simplemente contextualizaros un poquito geográficamente y políticamente lo que fue la iniciativa Yasuni ITT y presentar el colectivo, porque va a ser ella quien va a hablar de la publicación, ¿no? del Yasuni en clave feminista. Entonces, de primera, voy a poner un videito donde aparece la iniciativa que lanzó el gobierno ecuatoriano en el año 2007, ¿vale? Y de ahí os cuento, voy desgranando un poquito más, ¿vale? Yasuni ITT, una iniciativa por la vida. El Parque Nacional Yasuni en la selva amazónica ecuatoriana, refugio único de biodiversidad. Una hectárea contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. Alberga dos grupos indígenas aislados, los Tagaeri y los Taromenane, que habitan junto con los Waorani en el Parque Nacional. Yasuni ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT, en el subsuelo del Parque Yasuni, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Beneficios directos de la iniciativa. La no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la no explotación de reservas de petróleo. La preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Nacional Yasuni, considerada por la UNESCO como única en el mundo, y de otros 43 parques nacionales que encierran en conjunto la máxima biodiversidad biológica del planeta. El respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuni. Reforestación de 1 millón de hectáreas, el impulso a la transición de Ecuador de una economía extractiva basada en la explotación de petróleo a un modelo sustentable de desarrollo con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social. El Fondo Yasuni ITT. El Certificado de Garantía Yasuni CGY será un documento financiero emitido por el Estado ecuatoriano para los contribuyentes de la iniciativa. Una garantía que las reservas de petróleo se mantendrán bajo tierra por tiempo indefinido. Es un documento que no rinde intereses y no tiene vencimiento, pues la garantía es a perpetuidad y se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano ordene la explotación petrolera en los campos ITT. El producto de la venta de los CGYs, de los aportes internacionales, se depositará en un fideicomiso internacional. ¿En qué se invierte el Fondo Yasuni ITT? En la conservación efectiva y deforestación evitada en 44 áreas protegidas del Ecuador,
la reforestación, forestación, regeneración natural y el manejo apropiado de 1 millón de hectáreas de bosques. La expansión de la generación renovable de energía en Ecuador, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país. El desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa Yasuní-ITT. ¿Quiénes aportan al proyecto Yasuní-ITT? El Fondo Yasuní-ITT podrá recibir contribuciones de varias fuentes, aportes de países del mundo y cooperación internacional de corporaciones responsables con el futuro de la humanidad, filántropos preocupados por las posibles consecuencias del cambio climático, de pequeños donantes, ciudadanos y ciudadanas globales a través de nuestro sitio web. Una propuesta para cambiar la historia. El petróleo se queda ahí debajo, para siempre, cobijado por la biodiversidad única, por las comunidades indígenas, por sus ritos ancestrales, por la armonía de la naturaleza. Yasuní-ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Bueno, esto que habéis visto fue el anuncio, ¿no?, que puso el gobierno ecuatoriano a la comunidad internacional dentro de lo que era la iniciativa Yasuní-ITT. ¿Vale? Esta iniciativa la lanzó en el año 2007. ¿Vale? Cuento un poquito así lo que de cara al exterior se vio de la iniciativa, ¿no? En el año 2007, en una Asamblea General de las Naciones Unidas, se presenta esta iniciativa, ¿no? Y se da un tiempo determinado para que la comunidad internacional aporte con al menos la mitad de lo que obtendría si extrajera el petróleo de la zona. ¿Vale? Entonces, bajo lo que se puede decir corresponsabilidad internacional, ¿no?, que es la preservación del medio ambiente dentro de todos los acuerdos, ¿no?, de protocolo de Kioto, de preservación de la naturaleza. De primera, es una iniciativa novedosa, ¿no? Y bueno, se ve pues como casi un cambio de paradigma, ¿no?, como otra alternativa al modelo de desarrollo hegemónico, ¿no?, que se expande desde los países de Occidente, ¿no? Esa fue la iniciativa que se lanzó y yo simplemente contaros como la otra parte, ¿no?, la parte de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de organizaciones ecologistas, feministas, de derechos humanos, que vivieron todo el proceso, realmente que fueron los que lo promovieron, ¿no? Y cómo está a día de hoy, ¿no?, en qué ha quedado, ¿vale? He puesto aquí algunos logos de algunas organizaciones que llevan tiempo, desde el boom petrolero en Ecuador en los años 70 aproximadamente, que llevan tiempo luchando para conservar o para una reparación integral de todos los efectos de la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana. Esta Acción Ecológica, la Clínica Ambiental, que son las contrapartes de ASPA en Ecuador. Y después aparece estos dos colectivos, Yasunido y Mirada Crítica, han surgido en 2014 también a raíz de la iniciativa Yasuní-ITT, ¿no?, entre otras batallas o luchas que hay, ¿no? Ecuador, pues lo que digo, ¿no?, desde los años 70 más o menos basa su economía en una economía extractiva, ¿no?, primaria, de exportación. ¿Y qué pasa? Que lleva al país a depender, ¿no?, de la explotación de hidrocarburos, básicamente. A pesar de eso, ¿no?, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ecuador es considerado un país megadiverso, ¿no? Entonces está como esa doble, ¿no?, esa paradoja, ¿no?, de, por un lado, toda la biodiversidad medioambiental y cultural que alberga, y por otro lado la realidad extractiva, ¿no?, que está haciendo tanto daño a las gentes que allí viven y a la preservación del ambiente, ¿no? Para ubicaros un poquito, el Parque Nacional de Yasuní es una zona, ¿no?, de la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía ecuatoriana sería como la parte de la derecha del mapita primero que veis arriba a la izquierda, ¿no?
donde está Ecuador entero, y entonces la zona en verde, que está como una C invertida, sería lo que se le ha denominado Parque Nacional Yasuní. La parte amarilla es territorio ancestral guaraní, ¿vale? Y en el mapita de abajo estáis viendo toda la Amazonía. La veis por colores, divididas por líneas y números. Esos son todos los bloques que hay concesionados a empresas petroleras. Entre ellos está el bloque 16, que no está muy lejos de la reserva del Parque Nacional Yasuní, que es de Repsol. Y el mapa grande ya es el Yasuní y marca el bloque ITT, que tras la amenaza de ser explotado, de que se licitara una empresa extranjera dentro de una de las rondas del petróleo que hace el país, pues, y también a consecuencia del devastador derrame que hubo con la norteamericana Chevron Texaco, eso empezó a generar, ¿no?, ese sentimiento. Ya se habían vivido, se habían sentido, se habían visibilizado todos los impactos negativos del petróleo sobre la tierra, el agua, el aire, sobre las comunidades, ¿no? Entonces fue como una forma de empezar a generar conciencias y procesos de denuncia y de lucha, ¿no?, y de resistencia y de creación de alternativas ante basarnos en la explotación del petróleo como fuente de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a conocer esa idea de que se quería explotar el bloque ITT, si os dais cuenta, el bloque ITT, lo que está marcado en rosita, se declara zona intangible porque es donde habitan los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario, muy entre comillas voluntario, de Ecuador, ¿vale? Entonces empiezan a surgir multitud de campañas, de organizaciones que pretenden la sensibilización de la sociedad y el proponer unas alternativas, el parar la extracción al final, ¿no? Porque la única zona que queda sin extracción es la que vemos en el mapita este de abajo a la izquierda, ¿no?, la parte que está en blanquito, que es la que coincide con el territorio de las poblaciones ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la campaña Amazonía por la Vida, de la mano de acción ecológica, se empiezan a llevar a cabo todo este tipo de procesos de visibilización y de denuncia de lo que el gobierno ecuatoriano estaba promoviendo, ¿no? Como ya aparecía en el vídeo, el Yasuní es una zona que se considera que guarda la mayor reserva, ¿no?, la mayor biodiversidad del planeta. Fue considerada zona intangible porque viven comunidades indígenas ahí, tiene la mayor biodiversidad del mundo, ¿no?, en el menor espacio geográfico. Bueno. Y en el año 2005, dentro de todas estas movilizaciones, ¿no?, la Fundación Oil Watch, que es otra de ellas que trabaja también en red con las que al principio he puesto los logos, en una reunión en Italia, ¿no?, en un grupo de expertos por la conservación de áreas protegidas, lanza la iniciativa, ¿no? Eso quiere decir que la iniciativa del Yasuní ITT no viene del gobierno ecuatoriano, viene de los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, feministas de Ecuador, ¿vale? Entonces, cuando llega Rafael Correa al poder en el año 2007, su partido de Alianza País, se le pide que acoja la propuesta y que la lleve a cabo, el no explotar el crudo de la zona ITT del Parque Nacional Yasuní. En un primer momento rechazada, se les tacha de ecologistas radicales, pero después sí la toma, ¿no?, y la lanza a la comunidad internacional. En la 62 Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no?, el presidente Correa va allí y habla de otro modelo de desarrollo, pues haciendo alusión a toda la trayectoria de la colonización, ¿no?, al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Y entonces, bueno, aquí puse como los 4 o 5 puntitos que ya venían en el vídeo, pero pues si había quedado algo, ¿no? Se considera muy novedosa porque incorpora un nuevo concepto que es la emisión neta evitada, ¿no? Ya no solo castigar las emisiones de CO2, sino como premiar el no emitir, ¿no? Y en agosto del 2013, la Asamblea Nacional, el gobierno de Rafael Correa, da por finalizada la iniciativa.
por finalizada la iniciativa y hoy en día, si entráis en la página web de la iniciativa Yasuní ITT, la razón que dan es esta, ¿no? El mundo no aprovechó la oportunidad que propuso el ITT, el futuro del Ecuador no tiene por qué ser el responsable de aquello. Entonces, bueno, eso que quede ya también sobre las cabezas de ustedes, cómo se entiende, ¿no? Se entiende, nosotros lo entendemos, ¿no? La gente que ha vivido todo el proceso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar simplemente 6 meses allí, pues se entiende que desde el principio hubo una incoherencia muy grande entre el discurso y la práctica, que cuando pasó lo de Chevron de Saco, Rafael Correa, que estaba en la oposición, se manchó sus manos, ¿no? Y dio un discurso ahí muy contra la actividad extractiva petrolera, y que cuando pasa lo del Yasuní se ha lavado las manos, ¿no? La gente que está allí, los colectivos, ¿no? Que intentan estar un poco haciendo la vigilancia, ¿no? y la denuncia y apoyar a las comunidades en su derecho a decidir no participar de estos estilos o modelos de desarrollo, pues bueno, dicen eso, ¿no? Que desde el principio ya se estaban haciendo carreteras que conectaban con el ITT, que había siempre como el plan B, ¿no? Que realmente nunca hubo la intención de no explotar el ITT, que simplemente era una manera de echar balones fuera, ¿no? Como de lavarme las manos y decir la comunidad internacional, el mundo nos ha fallado, ¿no? Fue lo primero que dijo Rafael Correa cuando declaró de interés nacional la explotación del Parque Nacional Yasuní. Bueno, pues a raíz de todo esto hay una gran respuesta por parte de todos los movimientos sociales, ecologistas, feministas, de toda la sociedad, y surge el colectivo Yasunido. El colectivo Yasunido agrupa a todas estas personas, organizadas o no, y promueve un proceso hacia la consulta popular, ¿no? Es una obligación que tiene el Estado, hacer una consulta popular previa, libre e informada, para que la población de Ecuador decida si se quiere o no se quiere explotar el Yasuní. En este contexto es donde surge también el colectivo de miradas críticas sobre el territorio desde el feminismo, ¿vale? Le quiero dar paso a Tania, la compañera, que ella va a ser la que va a explicar por qué entienden que Yasuní se puede hacer una lectura feminista, porque ellos consideran que este tipo de economías extractivas responden a un modelo de desarrollo capitalista, patriarcal y occidental. Y eso tiene muchas relaciones con las relaciones de subordinación entre los géneros, ¿no? Entonces, yo ahí le voy a dar a ella, tenemos que contactarla por Skype, ¿vale? No sé si alguna de las cosas que he dicho han quedado un poco tal, si queréis preguntar alguna otra cosa. Si no, ya vamos a estar bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, primero quiero contarles que el colectivo al que pertenezco, que se llama Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, quiero decirles que somos estudiantes, profesoras, investigadoras, pero principalmente pues somos feministas críticas, que tienen una voz desde el sur, ¿no? Desde el 2012, más o menos, nos empezamos a encontrar para discutir y trabajar temas de diferente índole. Primero empezamos trabajando temas como soberanía alimentaria, extractivismo, metodologías feministas, experiencias de desarrollo endógeno y, por supuesto, la pertinencia del famoso llamado summa causale. En países como Ecuador, y también que se ha adoptado en varios países del sur, como son México y, bueno, casi toda América Latina. Nosotras y nosotros somos compañeros de distintos países de América Latina. Hay gente de Brasil, hay gente ecuatoriana, por supuesto, hay dos compañeras, una compañera y un compañero del Estado español, hay un compañero vasco y yo que soy mexicana. A raíz de empezar nuestras discusiones nos dimos cuenta que nuestra práctica iba mucho más allá de un lente meramente académico. Entonces nosotras quisimos como empezar a hacer como intervenciones en espacios públicos, etc. También nos dimos cuenta que el tema de género y ruralidad nos limitaba. Entonces es ahí donde empezamos a plantearnos la idea de hablar no sobre
desde unas miradas críticas y no hablar de género, sino de feminismo como praxis política. Es ahí cuando empezamos a hacer diferentes como análisis, principalmente sobre nuestras realidades. La mayoría de nosotras pues llevamos tiempo en las militancias feministas y también llevamos algún tiempo analizando temas del territorio. Bueno, ahí es hasta donde quiénes somos, ¿no? Dos de nuestras apuestas como políticas dentro del grupo que nos han definido y que han guiado como nuestras líneas estratégicas son dos principios básicos que creemos que han sido olvidados por un pensamiento hegemónico racional. Uno de nuestros primeros principios es que nos basamos en la recuperación del trabajo con el cuerpo, es decir, no solo como vehículo, sino como herramienta creativa, emancipatoria y creadora de conocimientos. Creemos que el cuerpo pues ha sido como despojado de toda esa sensibilidad, de su carne, de sus vísceras, de sus miserias, de sus gozos. Por tanto, nosotras lo ponemos en el centro de nuestros diálogos y también de nuestras metodologías. Aquí me detengo un poco. Nosotras como grupo hemos empezado a crear herramientas metodológicas y empezarnos a cuestionar si existe una metodología exclusivamente que tenga una mirada feminista. Pensamos que estas metodologías todavía no llegamos a una afirmación, más bien tenemos muchas preguntas, pero creemos que estas metodologías lo que sí es que ponen en el centro el cuerpo. Entonces nosotras queremos que el cuerpo hable de sí y es donde aquí pues encontramos la emergencia de la rebeldía para la construcción de otras maneras de ver, ¿verdad? También consideramos el cuerpo como un territorio de lucha que parte de un territorio geográfico compartido. Ese es como uno de los principios. El segundo principio de nuestro colectivo es la colectividad. Desplazamos el tema de que la colectividad es un fundamento pues esencial para lo que ahora llamamos los feminismos del sur, que vienen mucho de los feminismos rurales, de los feminismos comunitarios, de los feminismos populares, que han emergido en diferentes países de América Latina, Bolivia, México y Ecuador, ¿no? Pues nosotros nos apartamos de esta idea de reivindicar la individualidad como el único y gran ente de esta modernidad y porque creemos que esta idea ha generado que unas vidas, principalmente aquellas que se basan en un modelo de solo el modelo de hombre blanco heterosexual, sean posibles en base a otros. Por tanto, nosotras creemos que el postulado de colectivizar y entendemos el verbo como una creación conjunta de conocimientos, militancias, afectividades y vida misma, nos puede dar la oportunidad de empezar a mirar y a crear puentes con otros movimientos, principalmente de mujeres y feministas, para que podamos empezar a generar condiciones de posibilidad que transformen relaciones sociales, políticas y ambientales que atraviesan nuestra corporeidad, nuestra subjetividad, nuestra intersubjetividad, y así emergen nuevos sujetos de la digna raya, que son sujetos que han sido acallados. Voy rápido, me explico. Perfectamente. Muy bien. ¿Sí? Sí. En estos principios, pues bueno, se convierten en nuestras estrategias emancipatorias de acción y nosotros enmarcamos como estos principios en un postulado que es la defensa por los territorios. Creemos que esos territorios deben de ser creativos y vivibles. Primero, porque afirmamos pues, que los cuerpos de las personas, de la humanidad, son territorios vivos e históricos que aluden a una interpretación pues, cosmogónica y a la vez política. Y segundo, porque creemos que el territorio es un cuerpo social que debe estar integrado a la red de una vida y por tanto ser visto como un acontecimiento ético. Esta palabra de acontecimiento ético nosotras la entendemos como una irrupción de una erupción frente a un otro, donde la posibilidad de contrato, dominación y poder no tiene cabida, y lo que trata de hacer el acontecimiento ético es la acogida, ¿no?
comprendida como una responsabilidad. Para nosotras esta acogida y responsabilidad es la única forma viable de entender los territorios. Pues es así donde partimos nuestras, ¿cómo les diré?, nuestras ideas y bueno, es nuestra apuesta política mirar el cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo. Nuestras proyecciones hacia dónde vamos, pues es seguir interpelando este tipo de conexiones. También queremos retomar el tema de seguir discutiendo cuáles son esos otros posibles maneras de mirar los territorios que creemos que están en la voz de la subalternidad, es decir, en las voces principalmente femeninas que no han sido escuchadas, que hemos venido como masticando, rumiando desde hace más de 2 años. Empezamos a hacer un cuadernillo, que primero era un cuadernillo, donde pensáramos este tipo de cuestiones. En 2013, en agosto del 2013, el presidente Rafael Correa hace el decreto de la explotación del Yasuní, como ya lo explicó María. A raíz de eso, nosotras nos dimos a la tarea de analizar el discurso del presidente, de Rafael Correa, contrastarlo con la idea del Schuman-Tausay que él propone, con la idea de la novedosa constitución ecuatoriana, en donde la naturaleza tiene derechos, que se cree dentro de estos países incipientes del socialismo del siglo XXI, y nuestro libro cambia cuando las mujeres amazónicas deciden venir a marchar, bueno, fueron a marchar a Quito, desde la Amazonía a Quito, que fueron 8 días de marcha, para dar su palabra y defender principalmente sus territorios. Entonces la idea viene a nosotras, y gracias a las relaciones que hemos articulado con Acción Ecológica y con otros movimientos, nos piden que vayamos a acompañar esa marcha. A raíz de ese acompañamiento que tuvimos, empezamos a hacer como entrevistas y cuestiones y charlas con las mujeres amazónicas, y de ahí surge la idea de hacer este libro que queremos hoy presentarles y ver qué piensan. No sé, María, si está ahí el libro y tú lo puedes poner o lo pueden ver. ¿Puedo poner? Sí, lo puedo poner. Un momentito. Lo puse como en la portada, pero ahora lo tengo aquí en PDF. ¿Quieres que le dé ahí un repasillo por la...? Como que lo abra aquí y tal. Bueno, pues quiero explicarles dónde está lo que hicimos. Bueno, en la primera parte de nuestro libro, ya entrando en idea del libro, en nuestra primera parte del libro está el tema de quiénes somos, y pueden leerlo con más detenimiento a todo el rollo que me estoy aventando aquí. La introducción del ecofeminismo como un lugar, como una apuesta para dejar el petróleo bajo tierra, que esa es una de las propuestas que ponemos en la mesa. Es decir, nosotras como grupo, a partir de todo este como bagaje teórico militante que nosotras venimos teniendo, decimos que dejar el petróleo bajo tierra es una apuesta feminista. ¿Y por qué decimos que es una apuesta feminista? Porque decimos que dejar el petróleo bajo tierra es la posibilidad de poner la vida en el centro, que es algo que las feministas han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Y que esta propuesta, aunque no surge como una iniciativa feminista, sí se puede ver desde los ojos del feminismo. Ahí en el libro lo hacemos más explícito, esto que les estoy comentando. También hacemos un manifiesto ecofeminista en donde damos nuestro posicionamiento político sobre por qué es importante dejar el petróleo bajo tierra, por qué creemos que el dejar el petróleo bajo tierra
sostiene la vida y pone la vida en el centro, lo que hace que haya territorios donde haya vidas vivibles. En nuestra segunda como parte es lo que María presentó, que es el contexto de la iniciativa Yasuní-Tete, el contexto histórico, el contexto geográfico, tenemos mapas donde están todos los bloques petroleros, y en la tercera... ¿Perdón? Sí, dale, Tania, yo estoy pasando justo el libro por donde tú vas marcando. En la tercera parte estamos con miradas profundas analizando el conflicto, le llamamos. Y entonces ahí vemos, también volvemos a poner por qué cuando llegue el petróleo, podríamos decir, a la vida de los territorios, se patriarcalizan esos territorios. También hacemos un análisis sobre un libro que se llama Reflexiones a partir de las más de 100 buenas razones para la no explotación petrolera de Yasuní. De esas 100 razones, nosotras buscamos las que creemos que tienen fundamentos feministas y las ponemos a dialogar sobre la mesa. Tenemos ahí un conversatorio con Teresa Turner, que es una ecofeminista canadiense con la que hemos venido teniendo un diálogo profundo con respecto a por qué creemos que la propuesta Yasuní-Tete es una propuesta feminista. A partir del decreto que hizo el presidente, además de la marcha que les conté que hicieron las mujeres amazónicas, de las cuales hemos sido parte como acompañamiento y herramienta de escucha, ¿no? Como unas orejas, también surgen varias voces de la academia, de los movimientos sociales indígenas, de los movimientos sociales civiles, de los movimientos feministas, voces que dicen no a la explotación del Yasuní. Porque tenemos entendido que Yasuní, pues sí, es un parque nacional que tiene ciertas delimitaciones geográficas, pero creemos que en el imaginario colectivo ecuatoriano y a lo mejor en muchas otras partes del mundo, el Yasuní es visto como la selva amazónica, ¿no? Como esa posibilidad en donde hay otras posibilidades de estar, que hay pueblos no contactados, que es una reserva como muy posible. Entonces, a partir de eso emergen otras voces. Y en este libro lo que hicimos es recolectar esas otras voces de académicos, de militantes, etc. Entonces, en la cuarta parte, que son miradas dialógicas, está la voz de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, que ella fue una de las protagonistas precisamente de esta iniciativa Yasuní-Tete, y que se adoptara en Ecuador. También está un diálogo que tenemos con Patricia Gualinga, que es una de las mujeres que protagonizan estas luchas, de Blanca Chancosa, que es un espacio entre mujeres de la zona andina y las mujeres amazónicas, y cómo este decreto y todo lo que moviliza este decreto de la explotación del Yasuní hace que haya nuevas articulaciones, o más bien que se reconfiguren nuevas articulaciones entre una zona andina y la zona amazónica, y entonces platicamos con Blanca con respecto a esto. También surge un grupo de mujeres que se llaman antropólogas feministas, se hacen llamar como colectivo de antropólogas feministas, en donde dicen desde una mirada antropológica por qué es importante la no explotación del Yasuní. Nosotras hablamos con Maribel Álvarez para que nos explicara esta postura, y también pues hablamos con Joan Martínez Ayer, quien ha tenido una presencia importante en esto de la iniciativa Yasuní-Tete, y que también nos cuenta la historia de dónde surge esta idea de dejar el petróleo bajo tierra, que viene de Nigeria, de los Ogoni, y cómo fue que se adapta a Ecuador, y cuáles son las diferencias entre las luchas de Nigeria, que fue quien empezó esta propuesta, y cuál es la propuesta que se dio en Ecuador. El libro toma como más fuerza cuando les comento que nos llaman para
que se escuche la voz de las mujeres. Entonces, nosotras lo que queremos poner sobre la mesa es precisamente su voz y contrastarla con el discurso de Rafael Correa. Y ver cuáles eran totalmente sus diferencias y qué era lo que se estaba viendo y cuál es el verdadero o no el verdadero, sino más bien el summa causa que ahí estaba en disputa. Que al final pues es una disputa por el concepto de desarrollo que cada uno de los actores aquí tiene. Entonces, primero tenemos en esta mirada de resistencia un diálogo muy bonito entre dos generaciones, que es una mamá y una hija que están en la lucha por el Yasuní, y la segunda son las voces situadas. Y entonces ahí es donde hacemos este análisis comparativo. Y no sé si puedes ir como para mostrar en esto a la página 69, María. Nosotras queríamos tener como líneas de análisis para analizar los discursos contrastados. Uno de ellos era saber qué se entiende como territorios de pobreza, que es uno de los discursos que más ahonda el presidente Rafael Correa. Entonces, preguntamos a las mujeres sobre el tema de qué entendemos por la pobreza o por qué creemos que ellas y ellos tienen, como se dice, son pobres y por eso es necesario explotar la Amazonía, sacar el petróleo para también desarrollar, ¿verdad?, a los pueblos que ahí habitan. Entonces, no sé si queremos leer el párrafo que está marcado como entrevista a mujer amazónica, ¿se ve? Que dice: nosotros somos ricos, tenemos lo que quieras del territorio, con todo completo, el producto es para mayor alimentación con todos los humanos, y esto es orgánico, no está fumigado y lo comemos tranquilas, y los ríos esteros que están limpios cazamos y pescamos para nuestro alimento, y toda clase de hortalizas, productos como yuca, papas, tomatillo, cebollín, mandioca, maní, frijoles, todo completo. ¿Qué pobres vamos a ser? Es lo que se preguntan las mujeres amazónicas, que se contrasta con el discurso del presidente Rafael Correa, donde dice: pueblos ancestrales y minorías étnicas de nuestro país viven en la pobreza, y algunos pretenden, refiriéndose a los movimientos que estamos en contra de la no explotación del Yasuní, mantenerlo así en nombre de la preservación de sus culturas, como si fuera folclore. También quiero hacer referencia a el último párrafo que dice: con ello la Amazonía, refiriéndose a los miles de millones que se van a sacar por extraer el petróleo, podrá salir con holgura de su pobreza. Todo esto en adición a $1.568.000 que recibirán todos los gobiernos autónomos descentralizados por su participación por ley en la renta petrolera. Lo cual vemos que en su mismo discurso también tiene un tema de clientelismo, en donde no refleja lo que los postulados del summa causa están diciendo, donde todas y todos nos miramos como sujetos que tenemos una conciencia emancipadora, ¿no? Sino más bien otra vez como en un reflejo de este clientelismo ambiental es un reflejo de la lógica extractivista que viene generando estos procesos. Y después de esto... Perdona, me da mucho apuro pararte, pero para que tengas en cuenta un poquito el tiempo, en verdad, problema un poco más nuestro porque nos hemos retrasado con la conexión de internet, pero unos 5 minutillos más o menos que nos queda, ¿vale? Vale, perfecto. Termino. Después seguimos con el discurso de Alicia Cahuilla, que es quien presentó en la Asamblea Nacional el discurso que vinieron a dar las mujeres amazónicas, y que fue muy simbólico porque no les abrieron las puertas de la Asamblea Nacional en el Ecuador, sino más bien se las cerraron y se pusieron afuera y ahí fueron dando su discurso. Entonces eso fue como muy, muy simbólico. Después viene una articulación que se da, que es la de qué pasa con la sociedad civil en Ecuador cuando la no explotación del Yasuní, con este movimiento de la no explotación del Yasuní. Y creo que por lo que hemos vivido ahí es que se vuelve
pensar la articulación entre, o más bien a desdibujar estas ideas de campo-ciudad. Y surge un movimiento llamado Yasumidos, que es un movimiento de jóvenes, mujeres y hombres de la sociedad civil que se unen por la no explotación del Yasuní, por dejar el petróleo bajo tierra, que ha traído movilizaciones intensas desde agosto del 2013 hasta lo que viene siendo actualmente, y que ahora intentan impulsar una escuela una escuela popular de movimientos sociales para repensar otras ideas de entender los territorios a partir de la propuesta de que era el Suma Causal. Pues eso es como la presentación de nuestro libro. Nuestra idea, quería decirles que nosotras partimos desde nuestra propia mirada, no pretendemos hablar por nadie, más bien desde lo que nosotras y nosotros vemos, y que también es importante ver las voces femeninas que hay en la Amazonía ecuatoriana y que hablen por ellas mismas y ponerlas en el centro para entender sus prácticas del mundo.